Para responder esta pregunta, tomamos una noticia que apareció en Noticias Caracol el 26 de julio de 2017, que se titulaba «Emoticonos pusieron a pelear a la RAE y la Fundeu, los duros de la ortografía y gramática española». Si usted desea recordar el texto completo, puede pausar el video y leerlo en estos momentos. Muy bien, aquí la pregunta es, ¿cuál es la función de las comillas en el texto? Vamos a recordar entonces en qué parte aparecen las comillas en el texto. En el título, los duros de la ortografía y gramática española, duros, entre comillas. A propósito, este símbolo, cuando lo hacemos así con los dedos, quiere decir entre comillas. A veces usamos expresiones y las complementamos especialmente en algunas regiones del país o en algunos contextos con las comillas para que el interlocutor sepa que estamos hablando en un sentido figurado o con una alusión especial. Los duros de la ortografía y gramática española. ¿Dónde más aparecen comillas? Dice aquí que David Bañón arrobó, es decir, puso @RAE, @Fundeu a través de Twitter. Eso es arrobar, ¿sí? En un trino, poner el símbolo de arroba y citar a la página para que respondan una inquietud. Y la inquietud de él era, entre comillas, es decir, tomada de manera literal. Si una frase termina con un emoticono, ¿el punto debe ir antes o después? Ahí hay otro uso. Y dentro del texto también usamos las comillas dos veces. Acá cuando hablan de la RAE, que considera el emoticono como elemento extraoracional y que se escribe después del punto. Por otro lado, la Fundeu dice, dependiendo de la frase, también puede considerarse parte de la oración y entonces el punto se pone después. Estas son todas las comillas que encontramos en el texto en los diferentes espacios. Ahora, vamos a recordar que las comillas en el idioma español han suscitado debates de manera permanente y precisamente la pregunta no va por ese lado, pero podemos complementar perfectamente. Se habla de que las comillas angulares son las comillas que tienen prelación en el español. Sin embargo, la oficina, podríamos decirlo, de la Real Academia en México, dice que son las comillas altas, estas que están en este texto, las más usadas en Latinoamérica y que las angulares deberían ser las que tienen prelación, pero en España. Así que la Real Academia Española sigue diciendo que el orden de las comillas es que primero van las comillas angulares y si dentro de esas comillas se hace necesario volver a usarlas, irían las comillas dobles y si dentro de esas se requiere nuevamente, ahí sí irían las comillas sencillas. Y entonces para cierre sería sencillo, luego doble y luego las angulares. Este es el orden que propone la RAE. Es solo una información complementaria. Sin embargo, en Latinoamérica, efectivamente, las que más usamos son las comillas dobles altas, que también son reconocidas como las comillas inglesas. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a descartar. Opción A, para mencionar un comentario del usuario de Twitter. Ojo, que en el texto sí usaron las comillas para meter este comentario, este trino. No es un comentario, es el trino. Para meter el trino del usuario del Twitter, usaron las comillas. Sin embargo, aquí las comillas no son para mencionarlo, son para transcribirlo de manera literal, es decir, para hacer una cita textual, para citarlo.
Por eso tenemos que descartar la opción A. ¿Cómo descartamos la opción B? Las comillas no se usaron para comenzar un diálogo entre las instituciones. Generalmente cuando se comienzan diálogos en los textos escritos, por ejemplo, especialmente en los textos literarios, en las novelas, en los cuentos, también se usa para introducir el diálogo de un personaje en los textos dramáticos. Se utiliza la raya, que es un poquito más larga que el guión, y no la comilla. Ahora la opción C y D hablan de citar, y si vemos entonces que lo que se cita aquí, es decir, lo que se trae textualmente no es la teoría sobre el uso de los signos de puntuación, podemos descartar la opción C. Puede ser que en determinado texto se utilicen las comillas para citar textualmente una teoría propuesta, pero no es el caso de este texto. Aquí la usaron para citar, entre otras cosas, lo mencionado textualmente por las dos entidades en debate. Aquí, cuando la RAE dijo esto y esto, lo pusieron entre comillas porque es literalmente copiado, es decir, cita textual, como también la cita de lo que dijo Fundeu, que viene siendo una fundación que comparte con la RAE ese trabajo de vigilar la correcta escritura y aclarar dudas en torno a cómo se escribe correctamente y cómo se usa correctamente nuestro idioma español. Nos falta por ver unas comillas. Ya sabemos que la respuesta correcta efectivamente es la opción D. Aquí se usó en este contexto para citar textualmente lo que dijeron las dos entidades del debate. En las opciones no está la parte de citar el trino de David Bañón, ni tampoco hay una opción que nos refleje este uso de las comillas en el título. Encerrar algo que se dice en el lenguaje figurado. Son los duros, o sea, las máximas autoridades de la ortografía y la gramática española. El uso de las comillas lo encontramos en la opción D, así que si marcaste la D, marcaste la respuesta correcta.